Otra vez. Param, param. Buenos días. Vamos a ver si es Dios es solo el Padre, si hay salvación en creer en la Trinidad o la unicidad, como muchos creen. Para esto vamos a seguir con... Bueno, el otro día fue Apocalipsis 1.1, pero ahora vamos a hacer... ¿Dónde está? Acá está. Listo. En Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desgarriada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham, diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dice que Dios levantaría profeta. Este profeta fue Jesús, enviado de Dios. No fue una trinidad, no fue Dios mismo que se envió o se autoenvió como muchos creen,
Dice que Hechos 3:22, porque como Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces dijo que él levantaría un profeta, no levantaría un Dios. Pero muchos creen que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz y que murió Dios en la cruz, o que murió la Trinidad en la cruz. Pero no. En Salmos 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces nos dice que Dios mismo se engendraría en el Hijo. Acá no vemos una Trinidad, o que Dios mandaría a otro Dios. En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién lo envió? Jehová. ¿Y cuándo fue esto? En Lucas 4:16, cuando Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, dar libertad a los oprimidos. Pero no dice que Dios sea el mismo ungido o que Dios ungirá a Dios, como cree la Trinidad o la Iglesia Católica. Ahora a ver qué más sigue. Bueno, en Hechos 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judá, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué ungió Dios? A un hombre, Jesús de Nazaret, y este hombre ungido de Dios fue, dice la Escritura, que hizo milagros y sanando enfermos, porque Dios estaba con él. No dice que él era Dios, como cree la unicidad o la Trinidad. El 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesús. ¿Quién lo levantó? El Padre. No dice que Jesús es Dios y se levantó él mismo porque él es Dios, como cree la Trinidad. A ver, a ver si fue todo. Ujú. Ahí está. Bueno, otro ejemplo lo tenemos en Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién lo ungió? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Dice mi Espíritu Santo, advertencia. Ah, bueno.
Y esto lo vemos en Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Quién es esto? El ungido del Señor. ¿Quién fue? Jesús. La afirma Jesús en Lucas 4:16. Entonces no vemos que Jesús sea Dios, como cree la Trinidad o la unicidad, que el mismo Jesús es Dios, se encarnó, se hizo pasar por hijo, se bautizó él mismo, se ungió él mismo con su mismo espíritu, porque tendríamos a un Jesús mentiroso. A ver cómo está esto, ahí está. ¿A dónde me queda? Ah, bueno, acá está. Ahí está. Hechos 10:37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judá, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Vemos que los apóstoles creían que Dios levantó a Jesús de los muertos, que Dios es otro y que Jesús Nazaret fue el ungido de Dios. Pero la Trinidad dice que Jesús es Dios, que Él era todopoderoso, que vino 100% hombre, 100% divino o naturaleza divina, pero no tuvo ningún milagro, ninguna sanación hasta que fue ungido con el Espíritu Santo del Señor. Ahí los apóstoles confiesan que Jesús usó los milagros, sanó, curó, pero no antes. No tienes a un Jesús encarnado en María, haciendo milagro, haciendo prodigio. No tenía un adolescente Jesús, como cree la Trinidad, que él ya tenía divinidad antes de ser ungido por el Señor, porque ningún apóstol predicó eso. Ni Jesús sí. Hay evidencia que hizo milagros antes de ser ungido por el Señor. A ver, que nos quedamos acá. Bueno, de nuevo con Apocalipsis 1:1, también tenemos otro ejemplo que dice que Jesús no lo sabía todo porque estaba su naturaleza humana, terrenal, pero ahora que está en el cielo, con Apocalipsis 1:1, que nos dice Juan, el último apóstol, pero Jesús ya está en el cielo. Vamos a ver que si Jesús es todopoderoso en el cielo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En Apocalipsis 1:1 vemos que la revelación de Jesucristo, tenemos una revelación de Jesucristo, después dice que Dios le dio. Tenemos a este Jesucristo que tiene una revelación, pero esta revelación Juan nos dice que Dios le dio. Después dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Acá no tenemos a un Jesús en el cielo sabiéndolo todo, siendo como la unicidad, que son la misma voluntad, el mismo conocimiento, ni la Trinidad, porque el mismo Jesús, que es Dios en el cielo, necesita que Dios le revele las cosas. Y el 2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. ¿Qué da testimonio Juan? Da testimonio de la palabra de Dios, y después dice, y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y las que oyen la palabra de esta profecía, que guardan las cosas que son escritas, porque tiempo que hacer. Ahora vemos quién es
es en Apocalipsis 4:1, que muchos dicen que Jesús es el alfa, el omega, y Dios, que está sentado en el trono. Ahora lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Acá dicen muchos católicos que Jesucristo es el discípulo fiel, pero si vemos el texto dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz de vosotros. Él, somos una persona, del que es y que era y que ha de venir, y después dice, y estamos reparando a otro sujeto, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Tenemos a alguien delante del trono, los 7 espíritus. Entonces tenemos el 5 y otra vez, y de Jesucristo, el testigo fiel. Acá tenemos que están delante del trono los 7 espíritus de Dios. Después dice que está Jesucristo, el testigo fiel. Si Jesucristo es Dios, no está sentado en el trono, está delante del trono. No es el que era, que ha de venir, como cree la Trinidad. El 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al que sea la gloria, el imperio de los siglos. Amén. Ahí dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Jesucristo, el testigo fiel, nos hace reyes y sacerdotes para Dios, no dice para Él mismo, que Él sea Dios. Y es cierto, he aquí que viene con las nubes y todo el ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él, sí, amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es el que era que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, ¿por qué estaba preso? Dice, por causa de la palabra de Dios. Después dice, y está preparando acá con el y el testimonio de Jesucristo. Acá no vemos que Jesucristo sea la palabra de Dios. Juan dice que la preso por causa de la palabra de Dios. No se te escucha nada, hermano. ¿No? Ahora. Sí, yo no sé si lo hacen de agrede o qué, pero estaba escuchando bien y se te escucha, no se te entiende nada, la verdad. ¿Ahora? Sí. Ah, bueno. Acá está la pregunta, Iván. ¿Es Jesús Dios verdadero? Pues a lo que yo te entendí, para mí Jesús es el Hijo. Amén. ¿Y tú crees en la Trinidad como creen los católicos o piensas que está mal eso? Perdón. ¿Tú Sí crees creo que en la los Trinidad. Buenos días, aquí un católico presente. Hermano, pregúntame de nuevo, por favor, si creo en la Trinidad católica. ¿Tú crees que la Trinidad católica está bien? Con todo respeto, pienso que no, ¿Por qué? por 2 razones. Porque se toman en literal lo que quieren y lo que no, lo demás lo abortan. Pero, ¿usted es trinitario? Segundo, espérate, no he terminado, por favor. Segundo, en la Santa Cena Jesús no se corta un pedazo de carne y se lo da a los discípulos. Jesús no se corta las venas y derrama sangre para que se los tomen los discípulos. Empezando por eso, no creo. Y no hay nada de que tú me vayas a tratar de explicar. Te seguiré preguntando lo mismo y diciendo lo mismo hasta que me digas exactamente qué es lo que dice la Escritura. ¿Por qué muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús? ¿Cómo? ¿Por qué muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús?
Cuando Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Porque muchos discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Escucha, la escritura no dice nada acerca de lo que me estás hablando. Bueno, pero ¿qué Biblia estás leyendo tú entonces? La misma que tú lees. Negativo, Solo que yo la entiendo tal como dice. Léete Juan 6:66. Léete Juan 6:66. Léeme lo que dice Juan. Léelo. A mí no me preocupa lo que dice Juan, Pedro. Me retiro, yo pensaba que estaba... Okay, a mí lo que me preocupa es lo que el Espíritu me da el entendimiento. A mí lo que me importa es lo que el Espíritu me guía. A mí lo que me importa es lo que el Espíritu la sabiduría que me da para tener un mejor entendimiento. A mí eso es lo que me importa. A mí lo que dijo Juan, Pedro, a mí me vale un comino lo que dijo Juan, Pedro, Ezequiel, lo que quieras. Porque al final, la escritura ha sido traducida, manipulada a favor de ustedes, simple y sencillo. A favor a la creencia de la que tienen ustedes. Y es cierto, cuando ustedes leen un versículo, tienen mucha... se echa de ver que tienen ¿cómo te digo? Bastante leen de la escritura y pareciera que tienen la razón, perdón, pero no es así. Al final yo me puedo ir a leer todo lo que ustedes me leen o me explican y a mí me dicen lo contrario. Al final, hay versículos que han sido manipulados a favor del catolicismo, lo creas o no. Tú me preguntaste por qué, yo te estoy diciendo por qué. Y no hay nada en esta tierra que tú me hagas cambiar de diferencia. ¿Por qué te lo digo? No porque el pastor me lo dijo o por etcétera. Yo no creo en ningún pastor, dame decirte. Yo no soy religioso, yo soy creyente. Yo creo en Dios y creo que solo hay un Dios. Pero yo no creo que va a haber un Dios que va a mandar a su hijo para darlos un engañamiento, para venirlos a decir mentiras que no son. No creo yo eso. Y obviamente que ustedes lo creen. ¿Por qué? Obviamente que ustedes lo creen porque en el tiempo, como ustedes crucificaron a Jesús, entonces quieren venir a tapar el sol con un dedo, con lo que enseñan. Tercero, si yo te preguntara ahorita, y yo sé que tú me vas a responder, escúchame bien lo que te voy a decir. Yo sé que tú me vas a responder, sí, él vino a hacer eso, y te lo voy a preguntar. ¿Jesús vino a ponerle, a cambiarle o a cumplir la palabra, sí o no? ¿Qué vino a hacer Jesús? Estoy esperando tu respuesta si sos tan amable y como te gusta hablar de Biblia, vamos a hablar de Biblia. Ah, se bajó el católico. Ah, se bajó del vivo. ¿O entonces tú no eres católico? No, subió un católico. Cuando vos subiste, al rato subió un católico. Okay. Dijo, me voy porque no me dejaste, no sé qué dijo, y se fue. No, pues yo le haría la pregunta. Es que vienen, hay un mentado doctor Juan, no sé, que ese solo con hablar da cólera, solo con hablar, solo con escuchar el tono de hablar, da cólera. A mí me gusta escudriñar, a mí me gusta hablar, hacer preguntas más que leer versículos. Y por esa razón, por la razón de las creencias, porque no solo el católico, discúlpame, es la realidad, por eso hay tantos ateos que han estado adentro de la escritura, porque cuando empiezan a leer la escritura, todo empieza bonito,
es palabra de Dios, todo empieza bonito, pero ya cuando empiezas a escraduñar, empiezas a ver fallos si no tenés la sabiduría, y aunque tengas la sabiduría, puede haber engañamiento, y tú dices, oye, pero esto no convive, no hace sentido. Y es cierto, hay varias cosas, hay varios versículos que en Juan te dice algo y ya te dice el otro, vamos a Timoteo, te voy a rebutar con este versículo. Entonces ya te leen ese versículo y ya dice, oye, tienes razón, sabes que estoy equivocado. Ahora, Timoteo tiene razón. Ahora viene otro y te dice, bueno, yo te voy a reputar con Ezequías o etcétera. Entonces, ya viene aquel y dice, oye, yo estoy equivocado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si no tienes la sabiduría, y no es de entendimiento, sino la sabiduría, que le pidas a Dios, porque nadie nace con esa sabiduría, nadie todo lo podemos obtener, pero no todo tenemos se puede decir la capacidad o no sé, el don de tenerla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un católico, escúchame bien, yo he querido estar equivocado con estas preguntas que les he hecho. Y son simples preguntas. Empiezo, ok, vamos a la Santa Cena. Ok, vamos a ver qué dice. Y te dicen, obviamente, se van literalmente a la escritura. Y tú quedas, wow, no hombre, este sí sabe de escritura. Y oye, esto sí se basan por la escritura. Y vienen y dicen, vamos a, ¿qué ver? ¿Cuál de todos quiere? Juan, Pedro, no sé, Lucas, etcétera, etcétera. Y tú le dices, no, cualquiera, con tal está hablando de la Santa Cena. Y entonces, ok, vamos. Y te empiezan a leer la Santa Cena. Y este es mi pan, mi cuerpo. Este es el pan, mi cuerpo, el que van a comer. Y este es mi sangre que ha sido derramada por ustedes. Algo así, no quiero cambiarle ni ponerle, pero quiero que se suene como es, porque no me lo sé perfectamente. Entonces ya te leen todo eso y te dicen, ¿ya vistes? Que ahí dice que el pan se convirtió en el cuerpo de Jesús y eso es lo que te estás comiendo. Y yo hago la pregunta, ¿Jesús tomó parte de esa cena? Sí. Entonces yo les digo, ¿Jesús se comió su propio cuerpo? Y ya te dicen, pero es que la escritura dice esto, ¿vas a creer lo que tú crees o piensas o lo que dice Jesús? Y ya no te quieren decir nada, literal, ok. Entonces le pregunta, y ya cuando terminan de leértelo, tú preguntas, ¿es literal o es una parábola o es una profecía? No, es literal. Ok, ¿cómo literal? Yo me estoy comiendo el cuerpo de Jesús. Sí, la escritura lo dice. Lo leemos de nuevo y ahí te vuelven a leer. Y entonces tú dices, ok, ya pasamos a la segunda fase, ok. Jesús se convierte en el cuerpo, en el pan, perdón. Entonces, hijo de puta. Entonces, yo vuelvo a hacer la misma pregunta. Y te siguen leyendo y leyendo lo mismo. Nunca, no te van a decir que sí. Y ya cuando empiezas a preguntar, ¿qué significa literalmente? Pues empiezan con el pues. Pues es que si vamos a esto, significa, oye, y vuelves y preguntas lo mismo y lo mismo. No te contestan. ¿Qué significa literalmente? Ahora, y yo vengo y digo, ok, vamos a hablar claro. Entonces, tú lo que me estás tratando de entender que yo me estoy comiendo el cuerpo de Jesús y bebiendo la sangre. Sí, eso es lo que Jesús dice. Y vuelves y preguntas, ¿y a dónde dice la escritura que Jesús se cortó un pedazo de carne
y se los dio. Y a donde dice que se cortó las venas y les dio sangre. Ah, pero es que si lo ves de esa manera, te estás equivocando, y etcétera, etcétera. Y vuelvo y pregunto, para hacer la historia pequeña, corta. Vuelvo y pregunto. Ok, explícame tú. Yo ya pregunto, explícame tú para yo no poner palabras que no son. Ya empiezan, que Jesús dijo que este es el cuerpo y que etcétera, etcétera. Entonces ya al final, les digo, ok, ese es una enseñanza, es una profecía o es una parábola o cómo. No, no es profecía, es literal. Ok, y no vamos a terminar nunca, nunca vamos a terminar porque les hago la misma pregunta y la misma pregunta y no te lo dice. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué entiendes de la Santa Cena? Yo básicamente te digo, ok, el cuerpo representa que Jesús iba a dar su vida por nosotros. La sangre que derramó sobre nosotros, para mí representaría varias cosas, pero más que todo representa salvación. Si yo creo que Él murió por mis pecados y esa sangre fue derramada injustamente, murió por mis pecados y me da esperanza de salvación. Y empieza y nunca vamos a terminar. Y ellos nunca te van a decir que eso es lo que significa. Te van a decir que es el cuerpo de Jesús que te está comiendo literalmente siempre. Ahora, yo eso es lo que entiendo. Ahora, cuando dice, haz esto en memoria de mí, lo que yo entiendo es que como hermanos, como compañeros, como amigos, como familia, etcétera, etcétera, podemos tener una santa cena entre nosotros. No tiene que ser ni en la iglesia. Podemos ir a tener una santa cena. Un ejemplo, decimos la iglesia, un ejemplo, hermanos, hoy vamos a tener una reunión y va a haber un bautismo y ahí vamos a sentarlos a comer y a disfrutar y a hacer memoria de Jesús. Ahí puede ser una santa cena. No tiene que ser yendo al papa que te dé la hostia, que no sabes ni que lo que te estás comiendo, ni lo que de que está hecho, porque yo no estoy presente cuando la hacen, yo no sé ni qué se están comiendo. El vino, si es alcohol o es la misma sangre del papa que se están tomando, no sé, ni me importa. Entonces eso es lo que es la Santa Cena, pero un católico nunca te va a poder decir que eso es lo que significa. Jesús dijo que era el cuerpo, que Él se convirtió en... oye, hay que ser tan... Disculpame la palabra, pero hay que ser tan ignorante de pensar de que literalmente te estás comiendo la sangre de Jesús, porque Él dice que Él es el pan. Y bueno, mi modo, cada quien en su mundo, ¿no? Yo siempre he dicho, Dios conmigo, yo con Dios, tú con Dios y Dios contigo. Al final todos vamos a dar nuestras propias, vamos a pagar por nuestros propios pecados. Amén. El siervo Timoteo va a decir algo. Oh, hello. Están en contra, a favor de lo que dijo. Algún día menos hoy. Mira, para terminar con esto, con este día, te doy gracias por haberme tenido aquí. Ya me toca entrar a trabajar porque entro a las 6, ya es tarde. El día que un católico me diga a mí, literalmente, esto es lo que significa la Santa Cena, pero con lo que en verdad significa, no lo con que me salgan, pero es que Jesús dijo, no le vas a creer a Jesús y con eso te tienen engañado. No le vas a creer a Jesús, no crees en Jesús, estás blasfemiando contra Jesús. Y yo digo, wow, la gente hay que estar en ese mundo de ignorancia para que lógicamente te hagan entender algo que no tiene sentido de lo que ellos explican. El día que yo pregunte eso y me lo expliquen, tal como la escritura indica qué es lo que significa,
Good morning. Porque en toda la escritura está escrita para dar una explicación, para dar un entendimiento, para sentir lo que tú estás leyendo y lo que tú estás sintiendo. ¿Y qué es lo que el Espíritu qué es lo que el Espíritu te da a entender? De eso se trata. No sé si aquí alguien me puede decir algo que no sea lo que estoy diciendo. Amén, amén. Igual, espera, no, está bien. Igual tenemos en Juan 3, dice así como Moisés levantó la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuántas veces levantó una serpiente de bronce? Una sola vez, Moisés. Pero ¿qué hacen los católicos? Levantan a Jesús con el pan los domingos, muchas veces. Pero no fue así. Ningún evangelio predica eso, ni los apóstoles. Ahora en Hebreos 10:8 dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces sacrificó Jesús? Una sola vez. Pero ¿qué hacen los domingos los católicos? Sacrifican a su Dios, se lo comen, pensando que están en la Eucaristía esta, que el pan se convierte en carne y el vino en sangre, algo así creo. O están con el pan mojado y se comen su Dios, sabiendo que Él se sacrificó una sola vez, no muchas veces, como hacían los levitas, que todos los años sacrificaron un cordero para el perdón de pecado. Ahora en Hebreos 10, 9, 10, 11 encontramos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de la ceniza de los becerras, rociada a los inmundos, santifican por la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Acá vemos que Jesús se sacrificó una sola vez, no como los levitas que tenían por costumbre sacrificarlo un becerro, el corderito, esparcir la sangre, la ceniza. No, esto no, esto es un ritual para el levita, y esto lo vemos abolido en Hebreos 7, porque cambiado la ley era necesario también cambio de sacerdocio. Pero el sacerdocio católico, ¿qué hace? Sigue con el seguimiento como los levitas. Piensa que siguen los sacrificios, que se pueden comer a su Dios, que Él perdona pecado. No hay nada bíblico en la doctrina esa de comerse a su Dios los domingos. O pensar que la Eucaristía era para hacerlo todos los domingos. Tampoco vemos eso en el Evangelio. Porque ningún apóstol decía, vamos a invocar el cuerpo y la sangre de Cristo para comernos el domingo. A ver, hasta ahí no lo dejamos. No sale ningún otro tema. A ver, ¿dónde me quedé yo también? La Trinidad. Hebreos. No, bueno, acá está. Bueno, acá dije el Jesús ungido. Acá está. Ahora, para seguir mucho, para que interpretan esta Trinidad o la unicidad que dicen que Jesús es Dios. A ver si se escucha, acá sí se escucha. Vemos en Apocalipsis 5.1.
Y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dice, y vi de la mano derecha del que está sentado en el trono un libro. Acá vemos a uno que está sentado en el trono y tiene un libro. Vamos a leer que sigue Apocalipsis 5:2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en el medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vemos que está sentado en el trono, tiene un libro que Juan decía que esto no podía abrirlo nadie en el cielo ni en la tierra. Después dice que está delante un cordero como inmolado en los ancianos, también que están ahí también adelante. Entonces Jesucristo no es el rey, no está sentado en el trono como muchos creen que Jesús es Dios, o que el mismo Padre se encarnó. Bueno, ¿cómo era? Que el mismo Padre se encarnó, que se hizo pasar por el Hijo y que Jesús era el Padre. Y si este Jesús es el Padre, como la unicidad cree, él tenía que estar sentado en el trono. Pero dice que está sentado en el trono, tiene delante a los 4 ancianos y al Cordero inmolado. Entonces no está sentado en el trono Jesús, ni Jesús es el Padre, como cree la unicidad. Ni la Trinidad, porque Jesús tampoco tiene un trono en el Padre, porque está delante del trono del Padre. Vamos a ver qué dice el 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro y llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Qué nos redimió con su sangre? El Cordero. Entonces, Dios no se sacrificó él mismo para redimirnos, sino que el Cordero nos redimió para Dios. Entonces, sabemos que hay un solo Dios, y este está sentado en el trono. Y después dice, el 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que ellas hay, oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces acá no vemos una Trinidad, que esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reciben alabanza, sino está el que está sentado en el trono, este sí recibe alabanza porque es el rey. Después tenemos al Cordero que toma el libro y cuando desata los 7 sellos, es digno de recibir alabanza. A ver qué dice acá: alabanza, honra, gloria y poder. ¿Por qué? Porque cuando toma el libro, desata su sello, ahí empieza su reinado. Entonces acá vemos que Jesús en el cielo no es rey, no es adorado. Pero ¿qué creen muchos unicitarios o trinitarios? Que en el cielo está como Dios, que está sentado en el trono. Tampoco lo dice Apocalipsis, esto pasa después. Que recibe alabanza, pasa después. Porque ni en el cielo Jesús, en Apocalipsis 1:1, vemos que Jesús recibe la revelación de Dios.
Este Jesús, que dicen que es la unicidad, que era mitad humano, mitad Dios en la tierra, pero en el cielo era Dios, no es todo, no es omnisciente, no lo sabe todo, porque necesitó que Dios le revele las cosas. Ahora, este es un tema que sacan muchos también para decir. Acá lo tengo todo. Porque acá tenemos a Tomás. Entonces, vamos a ver lo que confiesan muchos de Tomás. Dice Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Si Jesús en la resurrección dice que sube a su Padre y que dice que ese Padre es nuestro Padre, a su Dios, y este Dios que va a subir dice que es nuestro Dios, Jesucristo ni siquiera se nombra en ese lugar de Dios, pero muchos dicen que Jesucristo es Dios. Entonces están negando lo que dice Jesús después de la resurrección para decir que Él es Dios. Y después sacan Lucas, a ver, Juan 20:27. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no serás incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Acá tenemos a Tomás, un incrédulo, como los apóstoles, que no creyó que Jesús había resucitado, que lo habían dicho María y María Magdalena cuando fueron a ver la tumba. Después Pedro fue a verla y después vio a Jesús. Pero acá tenemos a un Tomás incrédulo que no escuchó lo que Jesús le mandó a María a decirle a los apóstoles, a él mismo, que él tiene un Dios y es vuestro Dios. Pero acá como sacan que Tomás lo llamó Dios, quieren sacar la doctrina que Jesús es Dios. Pero no, están negando, si creen a este Tomás que dice a Jesús, Dios mío y Señor mío, o Señor mío y Dios mío, están negando que Jesucristo mandó a la María y María Magdalena a decir que Él tiene un Dios y que es nuestro Dios. Pero ¿qué dice el 30 en Juan 20:30? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. ¿En nombre de quién? Del Cristo, del ungido, de Dios. Pero si toman a Tomás, que lo llama Dios, no están creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces acá cuando tenés a Jesús, en el mismo capítulo de Juan 20, a Jesús diciendo que tiene un Dios y que es nuestro Dios, tenés a Tomás diciendo que Jesús es Dios mío y Señor mío, y tenés a Juan diciendo para que creas que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿quién miente? ¿Jesús, Juan o Tomás? ¿Qué cree la Iglesia Católica? Como Tomás le llamó a Jesús Dios mío y Señor mío, o Dios mío, le cree más a Tomás, a un incrédulo que no creyó en la resurrección de Cristo, para sacar la doctrina que Jesús es Dios. Pero ningún apóstol creyó eso, ni Jesús predicó eso. A ver qué más sigue. Este es Samuel. Salmos. Bueno, este es el rey. Que lo Acá está. Ahora en Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de borbón, porque el obrero es digno de sus alimentos. Mas a cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos que quien en ella sea digno y posad allí hasta
Digno pasad allí, allí sea digno pasad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa saludad, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno os recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pero que muchos entienden que Jesús fue el único que resucitó muerto, que el único que hizo milagro porque era Dios. Pero el mismo Jesús manda a los apóstoles a resucitar muertos, sanar, cosas que él mismo hacía. Entonces no es el único que puede hacer esas cosas. Pero acá dicen que porque él podía hacer eso, era Dios. Pero vemos que los apóstoles también hacían. Hasta Pedro resucitó personas. A ver si tenemos un ejemplo. Acá está. Después lo buscamos. A ver. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Acá dice, acá está. Juan 10:14 dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquella también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Acá mismo Jesús dice que tiene poder para quitar, quitarse la vida y volvérsela a dar. Pero vamos a ver quién le dio ese poder a Jesús para que él diga estas cosas. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces vemos que Jesús dice, porque el Padre, en Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Jesús dice que el único que tiene vida en sí mismo es el Padre, y ese Padre que tiene vida en sí mismo le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces Jesucristo no es Dios porque Él tiene que recibir del Padre tener vida en sí mismo. Pero acá no, acá quieren interpretar como Jesús puede quitarse la vida y volvérsela a dar, Él es Dios. Pero Jesucristo dijo que Él tiene ese poder porque el Padre le dio, no es de Él. Porque el único que tiene vida en sí mismo es el Padre. Y en Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Entonces, que los apóstoles dicen que mataste al autor de la vida, entonces el autor de la vida puede morir. Entonces este autor de la vida muere. Amén. Pero el que no muere es Dios, porque nadie pudo matar al Padre. Jesús dice que el autor que tiene vida en sí mismo y dar vida a otro es el Padre. Entonces, este autor de la vida es Jesús, ¿sí? Porque el Padre le dio tener vida en sí mismo y dar vida, como resucitar muerto y hacer milagros. Pero no es Dios. Pero como muchos interpretan esta escritura, dice, y mataste al autor de la vida. Interpretan que si el autor de la vida es un poderoso, él es Dios. No dice así el texto. Acá no dice que el autor de la vida, este autor de la vida sea Dios. Dice, y mataste al autor de la vida, a quien separamos. Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales somos testigos. Nosotros somos testigos. Este autor de la vida lo resucitó Dios dentro de los muertos. Entonces acá ningún apóstol llamó a este Jesús, al que murió, autor de la vida, a Dios, sino a este Jesús, que era autor de la vida, otro lo resucitó de los muertos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por él dada. A este está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desgarrada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Acá no vemos a un Dios todopoderoso, a un Jesús como creen que es el autor de la vida, Él es Dios, porque el mismo Jesús dice que el único que tiene vida en sí mismo y le da al Hijo tener vida en sí mismo es el Padre. Entonces acá, y este Padre, cuando Jesús murió, Dios lo pudo levantar de entre los muertos. Eso lo tenemos en todos los evangelios, diciendo que Dios levantó a Jesús. Entonces en ninguna parte del evangelio van a llamar a Jesús Dios o un Dios verdadero, porque no tiene ningún atributo de Dios Jesús, sino cuando es ungido con el Espíritu del Señor, ahí sí podemos decir que es una deidad, que es un poderoso, es un Dios, porque perdona pecado, sana, levanta a los muertos, pero cuando el Espíritu del Señor está sobre él, no antes. Hasta ahí mismo lo dejamos, hasta otro día.